Un concejal de Charalá, Santander, que estaba preso por ayudar a los paramilitares en la toma de un colegio a cuyos alumnos violaron y reclutaron, está de regreso en su pueblo. Ahora sostiene que eran las niñas del colegio las que violaban a los criminales del bloque Cacique Guanentá. ¿Qué tal esto? Los habitantes de Riachuelo, una pequeña vereda del municipio de Charalá en Santander, están aterrados pero no pueden hablar. Desde el año 2000, cuando llegaron los paramilitares de Ernesto Báez y Julián Bolívar, con Gerardo Mateus, alias Rodrigo, como comandante de esa región, quienes viven allí están muy asustados. Sin embargo, ahora sus temores se reactivaron porque un juez dejó en libertad al exconcejal de Charalá, Luis Moreno. Moreno es el esposo de la que fue rectora del único colegio del pueblo, Lucila Gutiérrez. Ambos tienen procesos penales pendientes por haberse unido a los paramilitares prestándoles colaboración y servicios con los niños del colegio. Después de cierto tiempo, entonces ya matricularon a dos jovencitos de los que no eran de nuestra región, de los que ellos traían de otro lado. Moreno es uno de los políticos dominantes de la zona y lo sigue siendo. Hoy está en la calle por vencimiento de términos. La conducta más grave que la justicia especializada les atribuye a la exrectora y a su marido, el exconcejal Moreno, es haberles prestado el colegio a los paramilitares de alias Rodrigo para reclutar a los niños del pueblo. Unos servían de escudos en los combates y otros eran sometidos sexualmente. Para nosotros era muy triste no poder hacer nada. El reinado que hicieron con niñas del colegio, niñas que eran entre 14, 15 años o menos. Sacaron una que era dizque la reina de los paracos. Un señor de los comandantes que se enamoró de mi hija y la persiguía donde quiera que ella estaba y la subió al carro y se la llevó. Y al otro día hasta las 5 de la mañana me la trajeron. Estos testimonios fueron recopilados por fiscales de Justicia y Paz cuando iniciaron la investigación en octubre de 2013. Hoy ninguna de las declarantes está dispuesta a repetir su testimonio. Maltrato y yo no puedo volver a hacer eso. Las víctimas dicen que no pueden volver a contar lo que pasó porque los compadres políticos del exconcejal Moreno, que mandan en el pueblo, critican a quienes cuentan la verdad, porque según ellos es mentira y le hace daño a Riachuelo. Por eso metería las manos al fuego de que son hechos totalmente falsos. La señora Blanca no sé cómo lograría su cuento de víctima. La señora Ilmira no es víctima del paramilitarismo. La señora Concha era docente en OIVA. El propio exconcejal Luis Moreno, procesado por la justicia después de recoger suficientes evidencias. Como resultado de esas entrevistas donde ellos dieron a conocer cómo efectivamente en esa zona se creó una escuela de entrenamiento para menores. Negó las violaciones a los menores con una frase que todavía sobrecoge a los funcionarios judiciales que las escucharon. Todo es mentira. Las que se están pasando por violadas fue por su entero gusto. Los violados eran los paracos, no las niñas. Después de ser liberado, las autoridades locales lo esperaban preparando una fiesta con marrano incluido. No, eso es totalmente falso. Y como amigos, sabiendo que llega, ¿por qué no le hago un recibimiento y un abrazo de bienvenida? Quien no niega los horrores que se vivieron en Riachuelo es el máximo jefe paramilitar de la zona, Ernesto Báez, que lo confesó en una audiencia ante magistrados de Justicia y Paz, al menos con un gesto de arrepentimiento. Le imploro y con el alma de rodillas le digo que nos perdone. Las víctimas de Riachuelo están atrapadas entre su miedo y el abandono del gobierno, de la justicia e incluso de la unidad de víctimas que ha tenido más desidia que eficiencia para proteger a quienes hoy están siendo revictimizadas. El político de Charalá, norte de Santander, que sostiene que fueron las niñas de un colegio las que violaron a los paramilitares que se asentaron en el centro educativo y no al contrario, regresó hoy a su pueblo con el respaldo de la directora del CTI. Julián Martínez. Carolina, la funcionaria llamó a la vocera de las víctimas para decirle que él no representa ninguna amenaza porque aunque colaboraba con los paramilitares, él no estaba incorporado a ninguna de sus estructuras. Hoy regresó a Riachuelo el exconcejal de Charalá, Santander, Luis Moreno, que estaba preso por ayudar a los paramilitares en la toma de un colegio a cuyos alumnos violaron y reclutaron, pero quien aseguró que eran las niñas de la escuela las que abusaron de los criminales.
Todo es mentira. Las que se están pasando por violadas fue por su entero gusto. Los violados eran los paracos, no las niñas. Las víctimas de las autodefensas en Riachuelo, la vereda que se tomaron los paramilitares del bloque Cacique Guanentá desde el año 2000, se sienten intimidadas y amenazadas por el retorno del parapolítico que fue recibido con una fiesta. El solo hecho de ir allá es una amenaza para la sociedad y para el país y para las víctimas. Desde Bogotá, la Fiscalía dio la orden de garantizar la protección de las víctimas. Entonces, la directora del CTI de Charalá llamó al mediodía a Ángela Cerón, quien representa al grupo de mujeres del pueblo víctimas de las violaciones. Se habla con Adriana González, yo soy la jefe del CTI de Charalá. En la conversación, la jefe del Cuerpo Técnico de Investigaciones le dice a la líder de Derechos Humanos que la presencia del exconcejal Moreno no representa un peligro. Lo que pasa es que don Luis Moreno no está dentro de ningún bloque establecido, o sea, él como paramilitar nunca fue establecido. Él aparece como una tercera persona, como auxiliadora. Esa es la visión del CTI y no tengo ninguna discusión frente al tema. No, porque o sea, yo entiendo que ustedes fueron víctimas, yo entiendo por todo lo que pasaron, pero él no está siendo, él nunca fue procesado por paramilitarismo. Moreno es el esposo de la que fue rectora del único colegio del pueblo, Lucila Gutiérrez. Ambos tienen procesos penales pendientes por haberse unido a los paramilitares prestándoles colaboración y servicios con los niños del colegio. El concejal de Charalá, Santander, que aseguró que las niñas del colegio que él le entregó a los paramilitares eran quienes violaban a ellos y no al contrario, fue recapturado para que responda por un secuestro. La Fiscalía recapturó al exconcejal de Charalá, Santander, Luis Moreno, para que responda en juicio criminal por los cargos que se le han formulado en virtud de los delitos de secuestro y constreñimiento ilegal. El ente investigador acusa a Luis Moreno del secuestro del exalcalde de Charalá, Jorge Marín, hecho que se produjo en abril de 2002 cuando fue abordado por una camioneta en la que iban dos paramilitares en compañía del entonces concejal Moreno. Se le había concedido la libertad, pero una vez calificado el mérito del sumario, se vuelve a ordenar la captura y se le formula acusación. El concejal Luis Moreno está siendo investigado por sus supuestos vínculos con el bloque Cacique Guanentá, que también se tomó el colegio de la vereda de Riachuelo en Charalá como centro de entrenamiento y reclutamiento y terminó violando menores de edad. El colegio era dirigido por la esposa del detenido. Efectivamente, al señor Moreno se le investiga en otro caso y en otro proceso por sus presuntos vínculos con los grupos de autodefensas ilegales. Moreno aseguró durante las audiencias de Justicia y Paz que las niñas del colegio del pueblo eran las victimarias y no las víctimas de los miembros de la SAUCE. Todo es mentira. Las que se están pasando por violadas fue por su entero gusto. Los violados eran los paracos, no las niñas. Según los pobladores que temen a ser identificados, Moreno estaba en el centro de la violencia paramilitar en la zona. Pasaron 12 años antes de que la rectora del colegio de Charalá, que ofreció a sus alumnas a los paramilitares, enfrentara la justicia. Ella permaneció en su cargo y su esposo como concejal mientras tanto. Julián Martínez. Carolina, aunque los paramilitares tenían la obligación de contar la verdad, no fue por ellos ni por iniciativa de la Fiscalía que se conoció este masivo crimen sexual, sino por el trabajo de una organización privada independiente con las víctimas. Lucila Inés Gutiérrez, ex rectora del único colegio de la vereda Riachuelo del municipio de Charalá en Santander, tendrá que responderle a la justicia por qué los paramilitares del bloque Central Bolívar, que dominaban la región, violaron a 214 niñas y niños que estudiaban en la escuela entre el año 2000 y 2004. Gutiérrez es acusada por la Fiscalía por la complicidad con los jefes paramilitares para ofrecerles los servicios sexuales de sus alumnas. Yo era muy triste, no poder hacer nada. El ente investigador tiene 25 testimonios entre madres de familia y niñas que fueron forzadas a sostener relaciones con comandantes paramilitares que a su vez tenían vínculos con el concejal Luis Moreno, esposo de la señora Gutiérrez, quien también es investigado por vínculos de vieja data con los paramilitares. Un señor de los comandantes que se enamoró de mi hija y la perseguía donde quiera que ella estaba, ya le llegaba, la amenazaba que si no lo aceptaba él, le acababa la familia.
El esposo de la exrectora dijo en una audiencia en defensa de los paramilitares que no violaban niñas, sino que éstas abusaban de ellos. Todo es mentira. Las que se están pasando por violadas fue por su entero gusto. Los violados eran los paracos, no las niñas. En el expediente también aparece la organización de un reinado para los paramilitares. Hicieron con niñas del colegio, niñas que eran entre 14, 15 años o menos. Las madres cuentan que los paramilitares aparecían siempre a las 3 de la tarde en el colegio o en sus hogares. Y al otro día hasta las 5 de la mañana me la trajeron. Cuando los menores de edad se negaban a relacionarse con los paras, tenían establecido un castigo. Les untaban miel y las amarraban a un palo para que las hormigas... 16 años después, apenas la justicia empieza a encontrar responsabilidad penal de esta pareja.